Bienvenidos a una nueva edición del Otro Norte Podcast, una iniciativa de Morena Sonora. El día de hoy recibimos con mucho gusto al licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro por el Colegio de la Frontera, Jorge Mondragón. Jorge, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Jorge, pues rápidamente para entrar al tema, el 3 de enero empezamos el año muy fuerte en cuestión de geopolítica, pues se dio un operativo de los Estados Unidos donde, pues la palabra correcta, secuestraron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa. ¿Qué lectura le das a todo esto? Ya venía en meses de amenazas, de cuestiones así, pero ¿qué lectura le das a eso que pasó el 3 de enero? Mm, pues mira, la lectura que yo le doy no sería, o no es muy diferente a la lectura que le dan la mayoría de los especialistas en geopolítica, tanto en América Latina como europeos, anglosajones, o la mayoría de los académicos especialistas. Eh, la lectura básicamente es, se retrocedió casi siglo y décadas, o sea, la época de la política del garrote, así que así se le decía la política que tenía Estados Unidos con no toda América Latina, pero sí con Centroamérica y el Caribe. Cuando sucedió el evento, pues se habló de la doctrina Monroe, el destino manifiesto, y sí, esas políticas siempre la ha tenido con Estados Unidos. La diferencia es cómo la materializa, ¿no? Cómo materializa esa doctrina. Eh, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la política de Estados Unidos ha sido optar por eh, intervenciones indirectas. O sea, muy agresivas, tal vez, pero indirectas. Indirectas, digamos, El famoso Lawfare. Lawfare, el evento más agresivo, a fines ya casi de la Guerra Fría, fue el evento de Panamá, ¿no? Fue el evento más directo, pero eso se entiende por dos razones. La crisis que tenía, digamos, el bloque del Este, y la amenaza de la seguridad nacional, ¿no? Que representaba en este caso el, la estabilización del Canal de Panamá. Pero durante muchos años, pues Estados Unidos optó por intervenciones así muy agresivas, pero indirectas. Entonces, básicamente, en síntesis, la lectura sería un regreso. No es algo inédito, no es algo inédito, sería un retroceso con una pequeña diferencia, que las armas nucleares que existen el día de hoy, eh, el desmantelamiento, digamos, de los muy tenues, muy débiles de los estados de bienestar que, para mal que bien, quisieron crearse en América Latina, y el debilitamiento económico de Estados Unidos. Sumas todo eso y sí estamos en un escenario, yo sí, inédito de riesgo. Eh, es imposible agarrar una bola mágica y decir qué va a pasar el siguiente mes. No lo sé. Sí, cierto, de septiembre a diciembre, antes de que ocurriera el evento, de septiembre hubo 35 ataques, hubo más o menos entre 100, podría equivocarme, 110, 115 muertos pues dicen los Estados Unidos que eran narcotraficantes, pero pescadores o lancheros. Hubo 35 ataques de septiembre a diciembre, más las confiscaciones o piratería, yo le llamaría piratería a los buques petroleros. Algo muy fuerte para mí. De hecho, a mí sí me prendían a mí los focos rojos, pero te soy sincero, yo no esperé que no es que me sorprendiera digamos, la extracción. La extracción. Hace mucho tiempo, cuando recién clasificaron a Nicolás Maduro como narcotraficante, yo en algún momento posteé el peligro de que le pudieran dar un noriegazo. Más bien me sorprende, lo sorpresivo a mí fue eh, la, digamos,
casi operación quirúrgica que pudieron hacer. Con esto no estoy diciendo que, o no estoy borrando los bombardeos que hubo en la capital de Caracas. Hubo muchos muertos, se habla de entre 80 y 100 muertos. A diferencia de Noriega, que cuando extrajeron a Noriega, pulverizaron un barrio muy famoso. Fue más eficiente, más efectivo el operativo. Más efectivo. Yo no me atrevería a sacar todas estas hipótesis que seguramente muchos ya leyeron en Twitter o en su podcast o influencer de cabecera de quién traicionó a quién. Yo no me atrevo todavía pudiera decir algunas hipótesis, pero todavía no es claro. Todavía no es claro exactamente qué sucedió. Lo que sí es claro es que fue un operativo muy, muy quirúrgico, con toda la tecnología y la potencia militar de la primera potencia militar del mundo. Hubo 32 militares, en este caso cubanos, que fallecieron, 57 venezolanos, apenas hace unos 2-3 días salió la cifra, lo reconoció el gobierno, más 100 departamentos destruidos de civiles. Todavía la cifra de civiles muertos todavía es muy acuosa, el gobierno todavía no la dice o no la da a conocer, pero y según también testimonios también de militares cubanos sobrevivientes, hubo bajas estadounidenses, esas seguramente no las sabremos hasta mucho tiempo después, ¿no? Jorge, en ese sentido, después del 3 de enero y de esta intervención de Estados Unidos hacia Venezuela, que aparte Venezuela siempre ha sido como un oscuro objeto del deseo de Estados Unidos, también Trump, que muchos se atemorizan con cómo es, pero realmente se ha quitado la máscara del imperio, siempre ha sido con gobiernos demócratas, con Obama, con Biden, con Clinton, etcétera, etcétera, siempre ha sido esto. Simplemente están en una pulsión más aceleracionista. Luego fue hacia México, fue hacia Colombia, previamente había intervenido en las elecciones argentinas en una especie de chantaje, en Brasil de que soltaran a Bolsonaro, a Groenlandia, Irán, y he leído a muchos académicos y especialistas que hablan de la muerte del orden internacional de moderno. Cuando llevamos 2 años, 3 años de un genocidio en Palestina, en el foro de Davos, Jared Kushner presenta una cosa de las más distópicas que me ha tocado de ver, que en plena, con Gaza destruida, presentan una maquetación de un proyecto complejo turístico. En ese sentido, en este orden lleno de incertidumbres o desorden caótico que está viviendo el mundo, ¿cuál es el papel de México y, por extensión, de América Latina? Ahorita mencionabas la doctrina Monroe de América para los americanos, que es una forma de colonialismo, de imperialismo. ¿Cuál es el papel de México y de América Latina? En mi opinión, yo lo definiría como periférico. Muchos analistas dirán que siempre ha sido periférico el papel de América Latina, incluyendo México. Sí y no, por lo menos a raíz de la posguerra de 1945. Es cierto, el sudeste asiático, países africanos, América Latina, por supuesto que no tienen y no han tenido el peso que han tenido América del Norte, Europa, la antigua Unión Soviética, las grandes potencias o económicas o militares. Es cierto, sin embargo, América Latina y en este caso, si nos focalizamos en México, por el equilibrio de poder, y que digamos, fue la variable más importante entre otras, México sí llegó a tener un peso importante más allá de las políticas, o sea, de la política exterior individual que pudiese haber tenido un sexenio en particular, sino digamos la coyuntura o el contexto internacional, en este caso la Guerra Fría. Pongo uno de los ejemplos más claros que el peso que tuvo México, por ejemplo,
para los que nos están viendo, es el Grupo Contadora. Por ejemplo, si ustedes investigan qué fue el Grupo Contadora o para qué sirvió el Grupo Contadora, en el que México fue el principal impulsor, encabezado por Bernardo Sepúlveda Amor, un diplomático muy conocido. Básicamente le paró pies, debilitó el discurso muy agresivo que tenía Estados Unidos principalmente Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Con Centroamérica, la crisis de los 80s. Uh-huh. Este grupo nació más o menos a 82, 83. No nada más lo encabezó México, Colombia, Venezuela, uh-huh. Panamá en su momento iba iniciando en aquel periodo en Panamá, por ejemplo, iba iniciando Manuel Noriega, nunca fue presidente oficial, pero México a través del Grupo Contadora pudo, incluso encabezó las negociaciones y pactos. No fue sí es cierto, nunca se pudo lograr un pacto de cese al fuego uh-huh. total, pero sí logró pactos de armisticios momentáneos, logró el apoyo de la OEA. La OEA, como tú sabes, para los que no están viendo, la OEA históricamente, siempre ha sido una institución marioneta así yo lo conceptué, marioneta del proyecto anglosajón, de Canadá y Estados Unidos, ¿no? En nuestra región, principalmente de Estados Unidos. Sin embargo, pudo imponerse en la OEA, pudo imponerse en la ONU. Yo pongo este ejemplo por esto, porque yo he estado leyendo de que la ONU nunca ha servido o no sirve para nada, y entiendo por qué. O sea, no, hay demasiados ejemplos de cómo los mecanismos multilaterales internacionales de la posguerra actualmente son de papel, ¿no? Y yo no voy a ir en contracorriente, pero no lo fueron. No lo fueron Tuvieron siempre. un peso específico. Tuvieron un peso específico. Es cierto. Estamos hablando de la época de la Guerra Fría. Había un equilibrio de poder. Uh-huh. Y aquí voy a ser muy crudo. Militar. Uh-huh. Si uno estudia los PIBs de China o la URSS y la competencia que le hicieron a Estados Unidos, realmente la competencia que le hacía el antiguo bloque soviético fue militar, nunca fue económico. Tenían un peso importante económico, alrededor de 6, máximo 7 billones de aquellos años de Producto Interno Bruto, frente a los 16, 17 de aquel entonces de Estados Unidos. Y digamos, el peso o el equilibrio se sostenía en esa carrera tecnológica que hacía o que obligaba a Estados Unidos a constreñirse. Ahora, digamos, la competencia económica y el juego digamos, la estrategia de China es lenta. Quizá no se ve, no se observa a simple vista. No es un golpe inmediato. No es un golpe inmediato. Pero va. Ha realizado estrategias económicas desde el día 1. Desde el día 1, diría yo, desde la hora 1. Esto tendríamos otras 5 pláticas para hablar de estas estrategias. Aparte, ahí me ha tocado leer análisis muy interesantes donde el caso chino tiene su cultura, o sea, a un nivel cultural, tiene otro tipo de ritmo, porque vienen de una cultura muy, muy lejana, mientras los norteamericanos son muy pocos. Pero, Jorge, en ese sentido yo te iba a preguntar, todo esto que nos has comentado, lo podemos ver también en el péndulo ideológico de América Latina, donde pasamos de tener a un Correa,
Fernández, Evo Morales, cada uno con sus errores muy graves en la mayoría de los casos, Lula en su primer periodo con Dilma, etcétera. Ahora parece que está yendo al otro lado. ¿Qué lectura de hacer? Porque obviamente si ideológicamente no hay una unión, ¿en qué lugar queda eso en Latinoamérica? Precisamente es lo que te iba a comentar, que regresándome, porque a lo mejor me fue un poquito lejos de tu pregunta anterior, ¿dónde queda América Latina? Precisamente lo que acabas de comentar es de las principales carencias, falencias, debilidades que ha tenido, en mi opinión, la región, que no han tenido las regiones, o por lo menos la región dominante de Europa y América del Norte. No importa qué proyecto, digamos, qué partido del espectro político gane, por lo menos hay 2, 3 políticas supranacionales inamovibles que trascienden. Te digo una, por ejemplo, el dólar como la currency, como la moneda reina, por sobre todas las cosas. No importa si esté Angela Merkel o no importa si esté Rodríguez Zapatero, esa es, digamos, no se mueve. Vámonos a América Latina. Tú acabas de decir, digamos, el péndulo de victorias de gobernantes de izquierda o de derecha. Precisamente ese es el problema. Yo hubiese, o para mí sería, el escenario ideal fuera que no importa qué gobernante o de qué signo llegue el gobierno de Chile o de Paraguay, Colombia, Argentina, que tengan por lo menos 2 o 3 políticas supranacionales inamovibles. ¿Qué pudiera hacer, por ejemplo? Un intento fue la CELAC. Que fue un proyecto promovido por Brasil, que básicamente el objetivo central, el ALBA tuvo uno, la UNASUR tuvo otro, el CELAC tuvo otro. Pero el objetivo de CELAC era, incluía a todos, no nada más a Sudamérica, América Latina y el Caribe, pero un bloque de común acuerdo para poder negociar con otros bloques. Ese era el objetivo. Pero, ¿por qué no ha prosperado? No ha prosperado por debilidad económica intrínseca que tienen los países, crisis económica pues, de los países. 1, 2, no se ha podido llegar a un acuerdo común de política comercial. Y para poder llegar a un acuerdo común de política comercial, se necesitan las élites de cada país, las élites empresariales de cada país, las élites políticas de cada país, las élites culturales de cada país, tener un proyecto mínimo, 2, 3 ideas en común, inamovibles, no importa. Y eso nunca ha ocurrido en América Latina. Todo lo contrario. En lugar de crear una unión, muchos países se han disgregado desde su nacimiento. Ha habido guerras ha habido disputas militares. Entonces, eso debilita la región. Obviamente, no estoy diciendo que todas estas disputas o toda esta falta de acuerdo, falta de consenso, no haya estado por detrás la mano negra de Estados Unidos. Por supuesto que está, no nada más Estados Unidos, España, Inglaterra, del norte global, digamos. El norte, digamos, las grandes potencias, lógicamente. Mira lo que, por ejemplo, lo que está pasando ahorita actualmente con no todo el continente africano, pero con gran parte de la unión del continente africano. El proyecto es estabilizar esa unión. Sí. No se necesita ser un experto en política económica para entender que si tú tienes políticas en común comerciales,
vas a poder negociar o vas a tener un colchón para poder negociar mejores acuerdos con los otros grandes bloques. Equilibras la simetría de poder. Equilibra la simetría de poder, que está muy asimétrica. Está muy asimétrica. Entonces, no quisiera decirlo como buscar un culpable, pero el gran problema es que las élites latinoamericanas han sido muy mediocres. ¿Sí? Vuelvo a repetir, las élites políticas, las élites económicas. Yo lo descanso en las élites económicas, sin dejar la importancia en las élites políticas y las élites culturales, ¿no? Con los culturales hablo de la inteligencia, ¿no? De los intelectuales, de los escritores. Casi nadie habla de esas élites y de la importancia que juegan en un concepto quizá que para muchos ya suene trillado, superado, o que no es tan importante, pero sí es muy importante. Yo diría que es de los principales clivajes o estructuras de poder de Estados Unidos, que es el famoso soft power. Por supuesto que es importante. Porque en ese sentido, y que bueno que tocas el tema de África y el tema de la cultura, ¿no? De las élites culturales. Ahorita que mencionas este proceso que podemos llamar un poco emancipatorio de conciertos, Ibrahim Traoré, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, hay un documental que recomiendo mucho, que es Hipernormalización, de Alan Bunce, creo que lo pueden encontrar en YouTube, donde hace todo un análisis, dura 3 horas el documental, pero es una maravilla, porque hace todo un análisis de cómo lo que decía Chomsky del consenso de información, de cómo se va creando la fabricación del consenso, cómo Gaddafi pasa de ser primero un personaje cómodo, etcétera. Cuando Gaddafi empieza a cambiar un poco el chip y a hacer la cuestión del panafricanismo, empiezan a construir toda una narrativa alrededor de que Hillary Clinton en su momento, de que tenía harems de niñas y de que era un narcotráfico para intervenir en Libia. Entonces, el impacto mediático, tiene que decir, la construcción de una idea mediática, de cómo desde los medios tradicionales van colonizando y van creando una percepción. ¿Cómo se combate eso? Y creo que es un tema central, lo hicieron con Maduro, aquí tenemos ciertas redes con Salinas Pliego, etcétera. ¿Cómo se combate eso en esta época hiperglobalizada, hipertecnológica? ¿Cuál es el camino para, bueno? Mira, te voy a ser muy sincero, si yo supiera esa respuesta, seguramente yo no estuviera aquí. yo no estuviera aquí. Lo primero que se me viene a la mente, van a poner crucifijos, ¿no? Cuando lo diga. No sé si sabías que Telesur, todos ubican a la televisora, claramente de una tendencia política, fue creación de Venezuela y propiamente de Hugo Chávez. Fue una... y obviamente dirás, bueno, esto no tiene nada de raro crear una televisión. En este caso existen televisiones estatales, ¿no? Medios estatales, medios de comunicación. Pero básicamente la idea era contrapropaganda. Y te iba a contestar o pudiese pensar en mayor cultura, mayor educación, pero a la luz de los hechos, yo observo los comentarios o los medios de percepción que tiene mucha gente muy preparada, muy preparada, muy educada, o que tiene todos los medios para informarse, que no es suficiente. No es suficiente tener los medios o las herramientas para poder informarse. Es querer, 1, 2, la oferta la oferta que te rodea. En este caso, por eso puse el ejemplo de Telesur. Pudiese ser otros ejemplos, ¿no? O pudiese ser otros proyectos que no nacieron. Pero a mí lo único que se me ocurre es la guerra de contrapropaganda. No hay otra. Pero para hacer una guerra de contrapropaganda, a los medios actuales de publicidad, tiene que ser un medio de o herramientas de contrapropaganda atractivas.
muy sofisticadas, muy modernas, no panfletos de el siglo de los décadas de los 50 del Partido propaganda Comunista. lateral, ¿no? Que no sea tan directa, porque está muy saturada la gente. Sí. Jorge, ya finalmente, en 2018 está Andrés Manuel López Obrador, le tocó 2 años del primer periodo de Donald Trump, que creo que era una versión contenida del Trump que estamos viendo ahorita. Ahora en 2024, que volvió a ganar, ya le toca a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace poco vino Álvaro Bracamonte y nos mencionaba desde el punto de vista económico de que se tiene que ser muy inteligente para sortear estas incertidumbres que es Trump. Desde el punto de vista político, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, voy a agarrar los argumentos de un académico muy importante que es el hijo de Enrique Dussel Peters, un economista. Su hijo, el hijo de filósofo, un economista especialista creo que es uno de los mayores especialistas, no nada más en México, sino en América Latina, en las relaciones América Latina-China. Es un gran especialista en todo lo que, para entender la industria, los sectores primarios, secundarios, terciarios. Sé que no estamos digamos, nuestra capacidad de autonomía no es la misma que Canadá. Lo entiendo de lejos. Y es extremadamente difícil la tarea que tiene. Yo sí considero que hasta ahora lo ha hecho muy bien Sheinbaum. La tarea y lo que me preguntas, cómo lograr esa autonomía, es muy difícil. Es extremadamente complejo. Tiene que irse con mucho cuidado, pero sí considero que sería una mala política o sería una mala estrategia alejarse aún más de China. Okay. La pregunta, como respuesta a tu pregunta, yo la pondría: ¿cómo acercarse a China económicamente aún más sin provocar al vecino del norte? Por ejemplo, provocación sería integrarse a los BRICS, por ejemplo. Eso sería imposible, lo veo imposible ahorita. Pero nosotros no necesitamos integrarnos a los BRICS para acercarnos a China. Mira, el canciller, cuando fue canciller Marcelo Ebrard, cuando fue secretario de Relaciones Exteriores y ahora que es secretario de Economía, negoció por bloques a los estados. O sea, platicó gobernador con gobernador, senador con senador. A ver, ¿qué produce el estado es un ejemplo, es un estado de Texas, de Dakota, y cómo afecta el aumento de los impuestos a determinados productos a ese estado? Entonces, la estrategia que en aquel entonces, que en la primera gestión que utilizó el gobierno de México, es sentarse a platicar con los legisladores locales y federales de Aguascalientes, etcétera, con su contraparte de Estados Unidos, y sobre todo con los empresarios. Hay muchos empresarios que, no por bueno, sino netamente interés económico, no está contento con todo lo que está ocurriendo. Entonces la estrategia es mini estrategias, como lo ha venido haciendo. El grave problema, la diferencia entre la primera gestión de Trump y la segunda, es el gabinete que tiene actualmente. Es un gabinete tremendamente salido del alt-right, pues, básicamente. Tremendamente racista, tremendamente hay muchos improvisados, a excepción del secretario de Transporte, pero fuera de él hay mucha improvisación, y la improvisación trae decisiones catastróficas. Entonces, digamos, la única respuesta sería cómo acercarse a China y a la vez amarrar con Estados Unidos. Digamos, si tú me afectas a mí económicamente, tú vas a salir más afectado. Hasta ahorita lo han llevado bien, con excepción
de que México ha cedido. Se han hecho complacencias con... Ha cedido relaciones con... ha cedido con alejarse comercialmente con China, la imposición de impuestos a productos. Yo sé que oficialmente, pues, el cierre de muchos comercios chinos responde, en teoría, a que no se han cumplido, digamos, los acuerdos o los acuerdos legales, pero realmente es el trasfondo. Entonces, el objetivo 2 ahorita, o el objetivo 3, como se quiera llamar, es cómo revertir eso, de qué forma se puede revertir eso. Esa es la tarea de los principales estrategas de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores que tiene la presidenta. Es muy difícil porque la asimetría de poder es brutal, y la dependencia que tenemos con ellos. Pero no todo es negativo, porque sí es cierto que nosotros dependemos mucho de ellos, pero no es grandilocuente estas palabras que muchas veces seguramente has escuchado de también ellos dependen de nosotros. Para mal o no para mal. Es una relación muy intrincada. Pues. La relación está muy intrincada y formamos parte de su espacio estratégico. Cualquier desorden brutal para el país sería brutal para Estados Unidos. Me sigue preocupando, insisto, el gabinete actual. Yo agregaría otra cosa, pero eso sería especular. Nunca me ha gustado especular sobre qué va a pasar, sobre la salud del presidente. No sé si tú has escuchado al respecto. Yo te diría que de aquí a un año el presidente Trump no va a estar dirigiendo el país. El problema es que queda J.D. Vance. Es que queda J.D. Vance. Ese es el problema. O la gente que ¿hasta cuándo lo van a tener como la cara visible del gobierno? Incluso, o sea, las teorías lo hablo de aquí con... Quiero hacer esto. Yo estoy tomando fuentes muy serias de médicos certificados, serios. Es muy probable que Trump no esté para el año que viene. El problema es cuánto tiempo y qué desorden puede hacer en estos meses. Sí. Porque, pues, como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros, escucharte y aprender de ti. Esto fue una nueva edición del Otro Norte. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.